Hola, mi nombre es Berusca Mancilla, soy alumna del primer año de la carrera de Ingeniería Informática y Multimedia y quisiera presentar mi proyecto final del curso de Ingeniería en Software del profesor Néstor Vargas. Quiero partir indicando que este trabajo tenía como objetivo analizar la administración de ventas de las partes y piezas de los computadores. Lo primero que empecé a realizar fue el desarrollo de un lienzo en Canva como estrategia conceptual del módulo de negocio. Acá se puede observar que dentro del modelo de negocio yo partí con los socios claves, a su vez sus actividades claves, la propuesta de valor que tenía este modelo de negocio, las relaciones que tenían con los clientes, los segmentos, canales y recursos claves, también su estructura y fuentes de ingresos. Ahora yo empecé como a dividir cada una de las etapas, ¿no es cierto? Tanto como los socios claves, que eran nuestros proveedores, y también el segmento de clientes, que eran personas naturales, ¿no es cierto?, interesadas en comprar y adquirir partes y piezas de los computadores. Asimismo, dentro de la propuesta de valor, teníamos como administración y gestión de datos básicos de clientes, administración y gestión de componentes de computadores y también el cálculo de costos de las piezas, entre otros. Teníamos como canales como un local físico de venta, ¿no es cierto? Y también era importante la fuente de ingreso, como a su vez las ventas y los costos de adquisición. También teníamos los costos del personal y mantenimiento del sistema de administración. Ahora bien, una vez hecho este lienzo de Canva, yo procedí a decir qué metodología iba a utilizar y el por qué. Yo voy a utilizar el método cascada, básicamente porque me parecía que era una forma más jerárquica que va a permitir como ir descartando, o sea, de una manera a otra y mucho más detallada en caso de que hubiera un error, cada uno de de las etapas. Yo comencé un poco indicando como los requerimientos, diseño, la implementación, em, las pruebas y también como una última fase el mantenimiento. Ahora, ideal hubiera sido, yo sé que profesor hacia abajo, lo que pasa es que me topé un poco, pero ahí lo estuve haciendo, ¿ya? Yo partí con las fases de requerimientos como identificando los elementos básicos, la definición de datos, ¿no es cierto? Y también diferentes tipos de componentes de la computadora y los costos de las partes y piezas. Dentro del diseño dije, ok, si voy a hacer diseño, va a ser la estructura, la interfaz y las bases de datos que contempla este diseño. Y dentro de la implementación, del desarrollo del sistema, pruebas de calidad, realizar pruebas, entre otros, y obviamente las pruebas de aceptación, rendimiento y la mantención ya sea preventivo y correctivo. De ahí, profesor, me lancé de lleno con los casos de uso. Y acá yo lo que hice fue como primero una tabla, ¿no es cierto? Que partí primero administrar los datos del cliente, donde yo partí diciendo que tengo mi cliente va a realizar primero la compra, a su vez este cliente va a poder ingresar, ¿no es cierto? El administrador, en este caso el administrador de datos y clientes y los ingresos del sistema, con mi cliente final, que en el fondo tiene que ingresar o más bien indicar cuál es su RU, su dirección, y que tiene relación con el ingreso de datos al sistema, que a su vez va a ir registrando y almacenando los datos del cliente. Bueno, ahí hice la estructura de RFN y hice un segundo caso también donde el administrador de sistema tiene una relación con nuestros proveedores para la gestión de componentes de la computadora. Y puse que el administrador del sistema es el que va a suministrar y gestionar los componentes, va a ingresar la información, ¿no es cierto? Tanto para ingresar los datos de los proveedores a través de un tipo de componentes y a su vez estos componentes pueden ser modificados y también eliminados. Más
abajo hice otro estudio de caso que tenía relación con la venta, donde acá teníamos dos participantes, que era el asistente de venta y el otro era el cliente. Y acá se pone un poquito más complejo porque aquí había mucho más variables. Por lo tanto, yo dije que el asistente de venta tenía que seleccionar los componentes del computador, tenía que gestionar la orden de compra y además tenía que la orden de compra iba a ser de tipo efectivo o crédito. Y ahí, ¿no es cierto?, el cliente iba a tener una relación donde él tiene que ingresar cuáles son sus datos, indicar cuáles son las partes y piezas e indicar, ¿no es cierto?, si él va a querer o no, que había un tema ahí, si es que a él le gustaba o no el tema de la compra y él podía ir desechando. Después de eso, ¿no es cierto?, hice este diagrama de clase, ¿no es cierto?, a través de distintas clases indicando un usuario administrador que va a tener una interfaz a través de Java, porque esa va a ser nuestra base como programa, donde el vendedor va a tener una directa conexión con el cliente, donde el cliente va a poder decidir cuáles son los componentes, el vendedor es el que realiza la venta y va a poder generar la orden de compra versus la nota de débito y a su vez va a decidir cuál es la boleta. Hice los diagramas de frecuencia que a través de los tipos de clientes, ¿no es cierto?, va a solicitar ya sea la asistencia de venta, componentes deseados, va a indicar si se va a dirigir a caja y retirar los componentes. Lo mismo para el asistente de venta, ¿no es cierto?, que va a recibir la solicitud, va a mostrar las opciones, selecciona los componentes y va a registrar las ventas y a su vez la orden de compra para finalmente va a informar al cliente que puede retirar eh, los productos. También hice uno para caja, ¿no es cierto?, donde se va a recibir esta orden de compra, se va a verificar, se va a realizar el pago, ¿no es cierto?, y finalmente se va a entregar la boleta del cliente. Ahora acá hice como un diagrama de actividades donde básicamente dije, ok, ¿qué va a pasar? El cliente va a solicitar la asistencia de venta, luego de eso el asistente de venta va a apoyar al cliente con los componentes que él requiere, el cliente va a seleccionar sus componentes y luego de eso se registra la venta. A registrar la venta se va a emitir la boleta, pero esa boleta se registra a través de una orden de compra donde si esto es así, se va a pagar y se va a retirar el producto. De lo contrario, se va a hacer una nota de débito y se va a finalizar la venta, ya sea a través de la boleta o a través de la emisión de la boleta, ¿ya? Ahora bien, este proyecto tiene como un desarrollo, tanto inicio y un desarrollo, donde en la parte como ingeniera me permite como ir viendo distintas partes de la evolución del proyecto. O sea, aquí faltó incluso, hay cosas que, esto es como la primera etapa, pero igual muy complejo, pero es como la primera etapa para el desarrollo del software. Y obviamente que falta mucho más porque falta más desarrollo para la caja, qué pasa con otros tipos de elementos de parte y pieza, si hay una sucursal, o sea, falta todavía mucho por hacer. Pero siento que con lo que se hizo fue bastante y me permitió como ordenar las ideas y para poder desarrollar este trabajo. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias.